¿Alguna vez te has preguntado qué nombre llevaba Jesús antes de su nacimiento en Belén? ¿Realmente se llamaba solo Jesús o había algo más en su identidad que aún no hemos descubierto? Acompáñanos en este viaje revelador, donde lo que vas a conocer no solo te sorprenderá, sino que también podría transformar para siempre la forma en que interpretas las Sagradas Escrituras. Te invitamos a sumergirte en un recorrido profundo por los textos bíblicos, en el que iremos desvelando detalles impresionantes sobre quién era Jesús incluso antes de comenzar su vida en la tierra. Prepárate para abrir tu mente a nuevas interpretaciones y a descubrir conexiones insospechadas que han permanecido ocultas durante siglos. Si te apasiona el misterio y deseas profundizar aún más en estas fascinantes revelaciones, te animamos a que le des me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal para seguir explorando estos secretos históricos. Desde tiempos remotos, innumerables preguntas han surgido en torno a la figura de Jesús. ¿Cuál es su origen real? ¿Cuánto tiempo ha existido? ¿Qué hacía antes de habitar este mundo? Aunque el propio Jesús ofreció algunas pistas sobre su pasado, la Biblia encierra indicios que requieren ser analizados con detenimiento. Para llegar a respuestas, es necesario adentrarse en los pasajes sagrados y descubrir las claves que se esconden tras cada palabra. Comenzaremos por entender el trasfondo de su nombre, que tiene sus raíces en el griego Isu, una denominación que no solo refleja tradiciones lingüísticas antiguas, sino que también se conecta con significados profundos que han moldeado la forma en que percibimos su figura a lo largo de la historia. Además, exploraremos cómo estas interpretaciones se entrelazan con contextos culturales y espirituales, ampliando nuestro entendimiento sobre quién fue realmente Jesús antes de su llegada al mundo. Derivado del hebreo Yeshua, cuyo significado es el Señor es salvación, se esconde un dato realmente asombroso: la existencia de Jesús no tuvo su inicio en Belén. Las Escrituras nos muestran que Él ya estaba presente mucho antes de aquella noche en el pesebre. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál era su nombre en ese entonces? La respuesta es sorprendente, pues no se limitaba a un solo nombre, sino a 3 distintos. A lo largo de este recorrido, exploraremos en detalle las actividades y la esencia de Jesús durante ese periodo tan enigmático. En el Evangelio de Juan se nos introduce con estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo es una referencia directa a Jesús, pero surge la interrogante de por qué se le denomina de esa manera en lugar de emplear otro nombre. La respuesta se encuentra en la profundidad del significado que los antiguos atribuían a los nombres. Lejos de ser simples etiquetas, en aquellos tiempos los nombres encapsulaban la identidad, el propósito y hasta el destino de una persona. Al ser llamado Verbo, se subraya el papel fundamental de Jesús en la revelación de la verdad divina a la humanidad. Para desentrañar este misterio, es crucial adentrarse en el significado de las palabras griegas rema y logos, términos que el Nuevo Testamento emplea para describir al Verbo. Estos conceptos no solo abarcan la idea de palabra, sino que también reflejan una conexión profunda entre el pensamiento humano y la divinidad. Al estudiar estos términos, descubriremos cómo cada uno de ellos aporta una capa adicional de significado, permitiéndonos entender mejor la compleja identidad de Jesús y su misión en la historia. Esta exploración abre la puerta a nuevas interpretaciones y nos invita a reconsiderar la magnitud de su influencia en el devenir de la fe y la cultura. Cuando hablamos de rema, nos referimos a una palabra pronunciada, como aquella vez en que el ángel se apareció a María para anunciarle que ella daría a luz al Hijo de Dios, y ella respondió: que se haga conforme a tu palabra. Sin embargo, el término logos va mucho más allá de una simple expresión verbal. Se trata de un mensaje integral, el plan maestro de Dios que abarca toda su intención divina. Es precisamente este concepto el que Juan utiliza en el comienzo de su Evangelio. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Lo fascinante es que ese mensaje supremo, esa palabra divina, se encarnó y se manifestó en la figura de Jesús, demostrando que lo eterno puede llegar a ser tangible. Ahora, permíteme preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la presencia de Dios parecía estar fuera de alcance? Quizás lo percibas como algo distante, invisible o incluso silencioso. Si has experimentado esa sensación, debes saber que no eres el único. A lo largo de los siglos, muchas personas han sentido una desconexión con lo divino. Aunque Dios siempre envió profetas, advertencias y mensajes para guiar a la humanidad, para muchos resultaba imposible ver o tocar esa presencia celestial. Fue en ese momento que sucedió algo realmente extraordinario.
Dios decidió dar un paso más allá de las palabras. Su mensaje eterno se transformó en una persona, Jesús, quien no solo enseñó sino que también mostró de forma palpable quién es el verdadero Dios. Conforme lo relata Juan 14:9, las acciones y enseñanzas de Jesús nos ofrecieron una ventana directa a la esencia divina, haciendo que la experiencia de lo sagrado se volviera accesible y real. A través de sus milagros, su compasión y su manera de conectar con cada individuo, Jesús nos dejó un legado que sigue inspirando y transformando la vida de innumerables personas hasta el día de hoy. Cuando Jesús afirmaba, "Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre", estaba dejando claro que Dios había dejado de ser una idea abstracta o un ente distante para hacerse presente en carne y hueso. La divinidad se materializó en forma humana, mostrando su compasión al sanar a los enfermos, al abrazar a los marginados y al ofrecer perdón a aquellos que se alejaban del camino correcto. Esta manifestación no solo transformó la percepción de lo divino, sino que también abrió nuevas vías para entender la relación entre lo humano y lo sagrado. Sin embargo, esa faceta de Jesús es solo una parte de su compleja identidad. Aún hay mucho por explorar acerca de quién era realmente y qué acciones realizaba antes de su llegada a la tierra. Este enigma nos invita a profundizar en la historia y a descubrir las múltiples dimensiones de su existencia que, lejos de limitarse a un rol profético o pedagógico, abarcan un significado mucho más profundo. Recordemos la narración de Moisés en la zarza ardiente, donde Dios se reveló a él pronunciando, "Yo soy", según se relata en Éxodo 3:14. Este instante sagrado marcó un punto de inflexión, estableciendo una conexión íntima entre la divinidad y la humanidad. Al trasladarnos al Nuevo Testamento, encontramos en Juan 8:58 una declaración que rompe con todas las convenciones. Jesús afirma, "Antes que Abraham fuese, yo soy". Esta impactante frase no solo sorprende por su audacia, sino que también subraya la identidad divina de Jesús de una manera que trasciende el mero rol de maestro o profeta. ¿Te diste cuenta de la magnitud de esa afirmación? Con estas palabras, Jesús no estaba limitándose a transmitir un mensaje espiritual, sino que proclamaba abiertamente que Él mismo encarnaba la divinidad. Imagina hoy en día a alguien declarando, "Yo soy eterno y creador de todo lo que existe". Es probable que tal afirmación se reciba con escepticismo o incluso incredulidad. Sin embargo, esa fue exactamente la reacción de los fariseos ante las palabras de Jesús, quienes comprendieron perfectamente la trascendencia de su declaración. Con "Yo soy", Jesús se posicionaba no solo como un guía o un mensajero, sino como la encarnación del Dios eterno, el mismo Dios que en tiempos antiguos habló a Moisés. Esta afirmación radical rompía con las estructuras religiosas establecidas y desafiaba las convenciones de su época, dejando una huella imborrable en la historia de la fe y abriendo un camino hacia una comprensión renovada de lo divino. Considera que, en ese momento, las palabras de Jesús fueron consideradas un acto de blasfemia, un delito tan grave que merecía la pena de muerte, y la indignación de sus oyentes se desbordó. No solo se sintieron ofendidos, sino que estaban dispuestos a acabar con su vida. Sin embargo, este episodio es solo una muestra de las múltiples ocasiones en que Jesús utilizó la expresión "Yo soy". En el Evangelio de Juan encontramos 7 declaraciones impactantes en las que Él se revela a sí mismo, y cada una de ellas desvela un aspecto único de su identidad divina y la misión trascendental que emprendió en la tierra. Estas afirmaciones no solo le otorgaban un poder sobrenatural, sino que también evidenciaban su conexión directa e íntima con el Padre, subrayando el propósito sagrado que había asumido. A pesar de que los fariseos intentaron en diversas oportunidades terminar con su existencia, no pudieron llevar a cabo su plan porque, en el designio divino, su momento aún no había llegado. Cuando, por fin, se presentó la hora de su sacrificio en la cruz, Jesús se entregó voluntariamente, dejando en claro, sin lugar a dudas, que Él era la encarnación del Yo Soy, el Dios eterno y el Salvador del mundo. Pero la profundidad de su mensaje no se detiene ahí. A lo largo del Antiguo Testamento, se presentan enigmáticas apariciones de una figura conocida como el Ángel del Señor. Lo verdaderamente fascinante es que este no es un ángel ordinario. Este mensajero celestial se manifiesta con una autoridad y una presencia que trascienden lo habitual, revelando indicios de una conexión directa con la divinidad misma. Este misterio invita a una reflexión más profunda sobre el papel y la naturaleza de este ser, desafiándonos a reconsiderar lo que creemos saber sobre la revelación de Dios a lo largo de la historia. Así, cada una de estas manifestaciones se convierte en una pieza crucial para comprender el complejo y fascinante entramado de la fe,
el poder divino y la misión de redención que ha marcado la historia de la humanidad. La autoridad y el poder de Dios se manifiestan de manera tan impactante que, en ciertos momentos, incluso se le rinde culto como a Él mismo. ¿Será posible que Jesús estuviera presente mucho antes de su encarnación humana? Piénsalo. Recordemos la historia de Jacob luchando con Dios o cuando Sadrach, Mesach y Abednego percibieron a una cuarta figura en el horno de fuego, una presencia que parecía ser un hijo de los dioses. Estos episodios sugieren que ya se encontraba entre nosotros una manifestación de lo divino, señalando la presencia de Jesús mucho antes de su nacimiento en Belén. El profeta Isaías, por su parte, nos dejó nombres poderosos que han sido evocadas a lo largo de milenios. En Isaías 9:6, una profecía escrita siglos antes de que Jesús viniera al mundo, se nos anuncia: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre su hombro. Se llamará Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos títulos no son simples denominaciones, revelan la naturaleza eterna de Jesús, indicándonos que no fue creado, sino que siempre ha existido y lo hará por siempre. Cada uno de estos nombres encierra una dimensión de su ser, invitándonos a explorar más a fondo el misterio de su existencia y su misión en la historia de la humanidad. Pero, si hay una revelación aún más profunda, es la que encontramos en la oración que Dios mismo nos comparte en Juan 17. Este capítulo alberga una de las oraciones más intensas y significativas jamás pronunciadas, donde se plasma la conexión íntima entre lo divino y lo humano. La oración de Juan 17 no solo resume la esencia de la fe cristiana, sino que también abre una ventana hacia la comprensión de la perfecta unión entre el Padre y el Hijo, reafirmando la eternidad y la unidad de Jesús con Dios. Esta manifestación divina, que trasciende el tiempo, sigue inspirándonos y desafiándonos a profundizar en el significado del amor y la redención que Él encarna. La Biblia nos invita a sentir el latido del corazón de Jesús mientras se dirige en oración al Padre. Aunque encontramos oraciones memorables de figuras como Salomón, Abraham y Moisés, la plegaria de Jesús destaca por su profundidad y trascendencia. En ella, Jesús revela la gloria y majestuosidad que compartía con Dios Padre mucho antes de la creación del mundo. En Juan 17, se nos presenta a Jesús elevando la mirada hacia el cielo y pronunciando: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también el Hijo te glorifique a ti. Con estas palabras, no solo alude a la gloria futura que recibirá tras su sacrificio, sino que también evoca la esplendorosa comunión que mantuvo con el Padre desde la eternidad. Esta oración representa un momento crucial, ya que Jesús no se limita a pedir ser exaltado, sino que reafirma la unión eterna y perfecta que siempre ha existido entre Él y el Padre. Es un recordatorio de que su misión en la tierra está íntimamente ligada a esa relación primordial y divina. Además, en el relato de Génesis, donde se narra la creación del hombre y de todas las criaturas, se nos enseña que Dios ha estado presente desde el inicio de todas las cosas, siempre existiendo sin principio ni fin. El uso del término Elohim en Génesis 1:1, notablemente en forma plural, resalta esa idea de eternidad y de una divinidad compleja y multifacética que trasciende nuestra comprensión lineal del tiempo. Este concepto nos invita a explorar cómo la eternidad de Dios se refleja en cada acto de creación y en la historia de la redención, mostrando que, desde el principio, la divinidad se manifestó de maneras profundas y sorprendentes. Así, la oración de Jesús no solo nos conecta con su sacrificio y con la promesa de una gloria venidera, sino que también nos abre una ventana al misterio de la coexistencia eterna entre el Padre y el Hijo, un vínculo que es la base misma de la fe y del mensaje de salvación que ha guiado a la humanidad a lo largo de los siglos. La mención de Elohim en Génesis es sumamente reveladora, pues sugiere que Dios es, al mismo tiempo, uno y plural. Este matiz nos brinda una pista teológica crucial. La divinidad se manifiesta en tres personas en una sola esencia, reflejando la unidad indisoluble del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, en particular, nos ofrece una perspectiva única para comprender la naturaleza y el corazón de Jesús, especialmente a través de su oración. En su plegaria, Jesús expresa un profundo anhelo de exaltar al Padre, no únicamente mediante su sacrificio final, sino a lo largo de toda su existencia terrenal. Cada acción, cada palabra y cada milagro realizado por Él constituyó una manifestación palpable de la gloria divina sobre la tierra.
Desde el instante de su nacimiento hasta el trágico momento en que entregó su vida en la cruz, Jesús actuó de manera consciente para reflejar la grandeza del Padre en cada aspecto de su ministerio. Con pleno conocimiento de su existencia preterrenal, Jesús era consciente de haber compartido esa gloria celestial junto al Padre incluso antes de la creación del mundo. Resulta imposible imaginar una oración tan sincera si no hubiera reconocido, en lo profundo de su ser, su propia naturaleza divina. Este entendimiento se ve reforzado en pasajes como Isaías 42, donde se declara que Dios no reparte su gloria con nadie. Sin embargo, al manifestarla a través del Hijo, ambos comparten esa misma magnificencia de forma igualitaria. Esta revelación no solo confirma que Jesús es, en esencia, Dios, del mismo modo en que lo es el Padre, sino que también subraya la eternidad de su existencia, sin un principio ni un final. Así, cada uno de los episodios de la vida de Jesús se presenta como un testimonio viviente de la unión perfecta y eterna entre el Padre y el Hijo, una unión que sigue siendo el fundamento central de la fe cristiana y que nos invita a profundizar en el misterio del amor divino que trasciende el tiempo. La grandeza de Jesús ha sido uno de los temas más resonantes a lo largo de la historia, y el Evangelio de Juan lo destaca con intensidad. Cada milagro, enseñanza y encuentro con figuras religiosas no solo evidencia su naturaleza divina, sino que también actúa como una constante exaltación de la gloria de Dios. Sin embargo, el punto culminante de esta manifestación no reside únicamente en sus palabras o en sus prodigios, sino en el acto supremo de amor y entrega, su sacrificio en la cruz. En ese momento decisivo, Jesús no solo cumplió su misión terrenal, sino que, a través de su ferviente oración, reveló su verdadera esencia divina al pedir ser restituido a la gloria que compartía con el Padre desde antes de la creación del mundo. Esta petición poderosa y reveladora confirma, sin lugar a dudas, que Jesús es eterno y que su paso por la tierra formaba parte de un plan divino que supera nuestra comprensión humana. El autor del Evangelio, Juan, fue extremadamente meticuloso al registrar las diversas formas en que Jesús se refería a su propia gloria, especialmente en su oración expuesta en Juan 17. Este pasaje no solo marca el inicio de la serie de eventos que desembocaron en la crucifixión, sino que también anticipa la traición que Jesús conocía de antemano. Al declarar con firmeza que ahora es el Hijo del Hombre glorificado, Jesús anuncia la culminación de su obra redentora, evidenciando que cada palabra, cada milagro y cada enseñanza estaban orientados a reflejar esa gloria eterna. Esta narrativa nos invita a profundizar en el misterio del plan divino, donde el sacrificio en la cruz se revela como el punto culminante de la misión de Jesús, restableciendo su unión con el Padre y sellando un pacto eterno entre lo divino y la humanidad. Así, desde el inicio hasta el desenlace, cada acción y cada revelación nos muestran que la gloria de Jesús no es un atributo pasajero, sino la esencia misma de su ser, la cual trasciende el tiempo y nos conecta con la promesa de salvación y amor incondicional de Dios. El propósito esencial por el que Jesús vino al mundo fue morir y resucitar, actuando como un sustituto que expiara nuestros pecados. Al hacerlo, no solo exaltó al Padre, sino que, a través de un intercambio divino, el Padre también elevó la gloria del Hijo. Este principio de glorificación mutua es un modelo que los cristianos estamos llamados a imitar en cada aspecto de nuestra vida, recordando siempre que cada pensamiento, palabra y acción debe estar orientado a honrar a Dios. Jesús no oró únicamente por su propia gloria, sino que también intercedió por la nuestra. En Juan 17:24, Él dice: Padre, anhelo que aquellos a quienes me has dado estén conmigo, donde yo estoy, para que puedan contemplar la gloria que me has concedido, porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Esta petición refleja el deseo profundo de compartir su gloria con todos quienes creen en Él, dejando claro que nuestra salvación y unión con Cristo son parte de un amor eterno que existía antes de la creación. Asimismo, en el libro del Apocalipsis, Juan nos permite vislumbrar a Jesús en su manifestación celestial, reafirmando la conexión inquebrantable entre lo divino y la redención. Cada aspecto de la vida y misión de Jesús nos invita a reconocer que la gloria de Dios no es algo pasajero, sino una realidad eterna que nos impulsa a vivir para su honor en cada instante de nuestra existencia. La visión de un Jesús glorioso y poderoso, que se aleja por completo de la imagen del hombre terrenal que conocimos, se describe de manera impactante en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 1, se nos relata que, al volverse, Juan observó 7 candelabros de oro, y en medio de ellos apareció uno que se asemejaba al Hijo del Hombre, ataviado con una túnica que llegaba hasta sus pies y un cinturón dorado que envolvía su pecho.
Esta representación trasciende la apariencia de un ser humano común y corriente, marcando una diferencia radical que subraya la divinidad y majestad de Jesús. La voz que Juan escuchó se caracteriza por su potencia, comparable al estruendo de una trompeta, y no es otra que la voz de Cristo, identificado como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Este título, exclusivo de Yahvé, enfatiza sin lugar a dudas que la voz que resonó en aquella visión era la de Jesús, reafirmando su posición como el Señor eterno. La descripción que hace Juan en Apocalipsis 1 revela rasgos únicos que elevan a Jesús por encima de cualquier ángel, destacando su naturaleza suprema y divina. Además, la túnica y el cinturón dorado evocan la imagen del sumo sacerdote, lo cual resalta que Jesús no solo es el Rey, sino también el gran mediador entre Dios y la humanidad. Este simbolismo es de gran relevancia, ya que en el contexto bíblico, los sacerdotes eran quienes facilitaban la comunicación y la conexión entre lo divino y el hombre. Al presentarse con estos elementos, Jesús demuestra de manera inequívoca su autoridad y su papel insustituible como el supremo intercesor y representante de la gloria de Dios en la tierra, ofreciendo a los creyentes una visión transformadora de lo que significa verdaderamente ser uno con lo divino. La visión de Jesús se presenta como la encarnación del sumo sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto para expiar los pecados de la humanidad, al mismo tiempo que se erige como el Rey eterno. Juan nos brinda una descripción asombrosa y detallada de este ser divino. Su cabeza y cabello resplandecen con la pureza de la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos arden con la intensidad de llamas de fuego, capaces de penetrar y revelar la verdad con una justicia implacable. Sus pies, semejantes a bronce pulido, y su voz, que retumba como el estruendo de múltiples aguas, completan este retrato celestial, haciendo eco de una presencia que trasciende lo ordinario. Esta imagen, en la que los ojos de Jesús se asemejan a fuego, simboliza una mirada penetrante que no solo observa, sino que también juzga y revela, otorgando una justicia pura y divina. La descripción evoca visiones semejantes encontradas en el Antiguo Testamento, en pasajes de Daniel y de Ezequiel, donde los seres celestiales y ángeles son retratados con rasgos sobrenaturales que inspiran asombro y reverencia. Sin embargo, lo que distingue a Jesús es que su gloria y majestad superan con creces cualquier manifestación angelical. En el Apocalipsis, la presencia de Jesús se revela como algo mucho más sublime que la de un ser celestial convencional. Él se presenta como el ser divino supremo, sobre todo lo creado, con un rostro que brilla intensamente como el sol y refleja la gloria inalcanzable de Dios mismo. Esta imagen no solo subraya su rol como mediador entre lo divino y lo terrenal, sino que también nos invita a comprender que su esencia es única. No es simplemente un ángel o un mensajero, sino la manifestación plena del poder, la justicia y el amor divino. Al contemplar esta representación gloriosa, se nos recuerda que cada uno de los detalles en la descripción, desde el brillo de su cabello hasta el fulgor de sus ojos, nos habla de la unión perfecta entre la majestad y la compasión. Es un llamado a reconocer que en Jesús convergen la justicia, la verdad y el amor eterno, pilares fundamentales que sostienen no solo el universo, sino también la esperanza y la redención de la humanidad. Esta visión nos impulsa a buscar una conexión más profunda con lo divino, inspirándonos a vivir de manera que cada pensamiento, palabra y acción refleje esa misma gloria inmutable que Él encarna. Lejos de ser un simple mensajero, Jesús se presenta como el mismísimo Dios, digno de toda adoración. Al presenciar esta impactante visión, Juan cayó a sus pies como si hubiera perdido el conocimiento, abrumado por la gloria indescriptible de Cristo. Con ternura, Él lo tocó y le dijo: «No temas, yo soy el primero y el último». Este momento nos recuerda que, aunque Jesús llegó al mundo en forma humilde, su divinidad nunca se vio mermada. Él es el Dios eterno y todopoderoso que ejerce un control absoluto sobre la vida y la muerte. En el capítulo 1 del Apocalipsis, se escucha a Jesús declarar: «Yo soy el viviente, fui muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Estas palabras nos aseguran de forma rotunda que la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte es definitiva. Su resurrección no fue un mero retorno temporal a la vida, sino que se erige como un triunfo eterno que le confiere autoridad sobre la muerte y el destino de toda la creación. Al poseer las llaves del Hades, Jesús demuestra que solo Él tiene el poder de dominar el reino de los difuntos, destacando así su soberanía y el cumplimiento perfecto de su misión redentora. Este mensaje nos desafía a repensar nuestra comprensión de la muerte. Aquellos que creen que la muerte es el final se equivocan profundamente,
pues solo Jesús encarna la esperanza de la vida eterna y el dominio absoluto sobre el más allá. Su poder, revelado en cada acto y palabra, nos invita a confiar en un Dios que trasciende toda limitación humana, guiándonos hacia una existencia plena y eterna en su divina presencia. Las llaves del Hades y de la muerte, expresadas en su forma original en griego antiguo, abren la puerta a un misterio aún mayor. El libro de Apocalipsis, cuyo nombre proviene del término apocalipsis, que significa revelación o desenmascaramiento, no es simplemente un texto enigmático, es la revelación misma de Jesucristo, y Él es quien encarna y ejecuta ese desvelamiento. A lo largo de toda la obra, Jesús se presenta como la figura central y esencial. Pero, ¿por qué es necesaria una revelación de Jesús en estos tiempos? Lamentablemente, existe la percepción de que Cristo es una figura lejana, un personaje histórico cuyo pasado heroico nos ofrece la salvación, pero que, sin embargo, ya no está presente en nuestra realidad diaria. En otras palabras, muchos lo consideran un ser del pasado, desvinculado de nuestra vida cotidiana, y no como un ser vivo y activo que obra en el presente. El reconocido predicador Charles Spurgeon señala que Dios entregó esta revelación para mostrarla a sus siervos, subrayando así la intención divina de compartir abiertamente la identidad de Jesucristo con la humanidad. No se trata de mantener un secreto oculto, sino de ofrecer al mundo una verdad transformadora. El libro de Apocalipsis no es un texto apócrifo ni una obra relegada a los misterios del ocultismo, sino una revelación divina cargada de profecía, que predice eventos futuros en relación con el contexto en el que fue escrita. Esta revelación tiene el poder de reavivar nuestra fe, recordándonos que Jesús no es simplemente un personaje de la historia, sino el Dios vivo que interviene en cada aspecto de nuestras vidas. Su mensaje nos impulsa a ver más allá de las apariencias y a reconocer la constante presencia y actividad del Espíritu en nuestro día a día. Así, el Apocalipsis se presenta como un llamado urgente a despertar a la realidad de que el Señor sigue gobernando el universo, guiando el destino eterno de la humanidad y ofreciendo esperanza y redención para cada uno de nosotros. La naturaleza profética de este mensaje se deja ver en cada palabra. Es innegable que este texto anticipa acontecimientos futuros. Algunos podrían pensar que no debemos preocuparnos por lo que aún no ha sucedido, pero si a Dios le importa tanto revelar el porvenir, es nuestra responsabilidad prestar atención y considerar seriamente esos mensajes. Hay quienes sostienen que debemos esperar a que los eventos se concreten antes de reaccionar, pero esta postura merece ser analizada con detenimiento. Además de las profecías que encontramos en Apocalipsis, el libro de Daniel nos presenta visiones poderosas que exigen un estudio minucioso y una observación atenta. Estas visiones nos invitan a reflexionar sobre el plan divino y a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir, ya que cada detalle nos ofrece pistas sobre el orden eterno establecido por Dios. Hemos llegado al cierre de nuestro video de hoy, y esperamos sinceramente que la revelación acerca de Jesús y su gloriosa manifestación haya tenido un impacto tan profundo en ti como lo tuvo en Juan. ¿Qué opinas de todo lo que hemos explorado hoy? Nos encantaría conocer tus impresiones, así que te invitamos a dejar un comentario abajo y contarnos qué sentimientos o ideas te ha dejado este contenido. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Nos vemos en el próximo video.